Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y nuevamente es un placer volverme a dirigir a ustedes. Hoy quiero hablar de un tema de gran trascendencia en nuestras vidas, que es de importancia para nosotros porque nos puede costar la misma vida. Hoy le he titulado a este sermón ¿Cómo superar la actitud laodiceana? ¿Está usted yendo a la deriva dentro de la iglesia de Laodicea? ¿Quiere estar usted entre los que son vomitados por la boca de Cristo? Esto es lo que usted puede hacer al respecto ahora, para que usted esté seguro de no tener este trágico final. A usted le sorprendería uno de los nombres de Dios. Ese nombre tiene una importante conexión con la era de la iglesia de Laodicea y su vida. Ese nombre, que es una parte del carácter de Dios, debería ser también parte de su carácter. Este rasgo de carácter tiene una gran influencia en su vida. Esto afecta en sus oraciones, al estudio de la Biblia, al desempeño en su trabajo, en la limpieza de su casa, en la costura, en fin, en toda su vida. Marca la diferencia entre el verdadero crecimiento espiritual en la iglesia de Dios y volviendo al primer amor, la verdadera espiritualidad y el interés en la obra de Dios. Muchos se han quedado perplejos ante este nombre de Dios. Por supuesto, a ellos les pareció extraño. Leamos esto en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Por qué celoso? ¿Por qué debería ser esto uno de los rasgos de Dios? ¿No son los celos un pecado? Necesitamos, hermanos, entender el completo significado de esta palabra hebrea traducida como celoso para entender por qué es el nombre de Dios. Esta palabra es gana, significa ser o hacer celoso, de acuerdo a la concordancia exhaustiva Strong. Esta misma palabra en el Antiguo Testamento puede ser traducida en ambos sentidos, celoso o celosa, y en todas las partes del Antiguo Testamento que vean las palabras celoso o celosa se traducen de esta misma palabra hebrea. En realidad, entonces, Dios es un Dios lleno de celo. Es un Dios celoso o tiene celo por su pueblo, por su relación con los israelitas y por su obediencia a Él. Ahora, noten Isaías capítulo 59, versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esto está hablando en sentido figurado del carácter de Dios y el celo que forma parte de Él. Pero aquí también la palabra hebrea es gana, que puede traducirse como celos o celo. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Tenía Él este rasgo de carácter? Vayamos a Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16, y noten lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero ahora noten en el siguiente versículo que explica por qué Cristo actuó de esta manera acalorada, de una manera de celo y celos. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora lo voy a leer como lo traduce el Nuevo Testamento amplificado. Y dice: y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito en las Sagradas Escrituras: el celo, el fervor del amor, por tu casa me consumirán los celos por el honor de tu casa. Hoy decimos que esto me quemó. Ahora, noten la conexión. La palabra griega para celo, con C, es celos, con Z. Eso significa literalmente ardiente, calor, celo, celos, envidia y fervor. Esto también se ajusta y conecta con la declaración hecha en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Veámoslo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces vemos que las palabras celoso con Z y celoso con C son palabras como traducciones alternativas de su raíz griega y hebrea. Observe cómo se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Pasemos a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con Z en el griego celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En Hechos capítulo 18, versículo 25, leemos de un individuo muy celoso llamado Apolos. Vayamos allá, Hechos capítulo 18, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. De nuevo, la palabra ferviente significa celoso con Z o celoso con C, o ferviente, es la misma palabra griega celos. Si la palabra griega celos con Z puede ser traducirse como celoso con C o celoso con Z, ¿cuál es la diferencia? ¿No dice la Biblia que la envidia y los celos son pecados? Sí, existe una diferencia. Esa diferencia depende de la actitud, la motivación detrás de esta ferviente y acalorada manera de hacer las cosas. En el mundo actual del siglo XXI encontrarán una acalorada competencia basada por el motivo de los celos y la envidia. Las acciones motivadas por los celos están motivadas por el propio deseo, querer para él uno mismo una competencia con los demás. La Biblia califica esto claramente como pecado. Pasemos a Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La palabra griega para envidia es celo, con Z. De nuevo se traduce como envidia.
En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta cualidad de celos, usada por una motivación incorrecta y una actitud equivocada, es un pecado. Pero esta cualidad de celos, con Z o gana, puede ser puesto a un uso correcto y piadoso. La Biblia habla de celos de Dios. Noten dónde está el tipo correcto de celo, hecho por amor a Dios y sus mandamientos, es encomiable. Cuando Israel estaba entrando en la tierra prometida, ellos entraron en contacto con los moabitas. Ellos cometieron fornicación con las hijas de Moab. Vayamos a Números, capítulo 25, versículo 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Bajando al versículo 3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. Y el Eterno dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol, y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ya vemos cómo ellos adoraron a dioses falsos que trajeron la ira de Dios contra Israel. Y a causa de esta transgresión, muchos de los israelitas tuvieron que ser asesinados. Continuando el versículo 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces uno de los hijos de Israel vino y trajo a su pueblo una mujer madianita. Lo hizo desafiantemente bien a la vista de Moisés y toda la congregación, mientras ellos estaban llorando la muerte de tantos asesinados a causa de este mismo pecado. Este individuo, con prepotencia, caminando delante de ellos, él determinó que nadie iba a impedirle de tener su diversión, y si él quería casarse con una mujer moabita y contaminar la nación de Israel con sus dioses falsos, él lo haría. Todo el mundo estaba tan sorprendido por el atrevido desafío de este hombre que nadie hizo nada. Nadie excepto Fines. Versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. El celo y el fervor de Fines lo impulsó a la acción en el servicio a Dios. Ya fueron 24,000 los que murieron a causa de este terrible pecado en el que Israel estaba cayendo. Y Fines no estaba dispuesto a sentarse y ver que más israelitas tuvieran que morir porque un hombre quería su propio camino egoísta, carnal y pecaminoso. Pero, ¿qué dijo Dios acerca de este acto de Fines? Continuemos el relato en el versículo 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. De nuevo, hay que tener en cuenta que la palabra hebrea gana se utiliza para hot,
celo y celos. Fines vio esta situación abominable de la misma manera que lo hizo Dios. Él odió esa acción pecaminosa, carnal e inmunda, que significaría más sufrimiento para Israel al separarlos del verdadero Dios vivo. Ahora el versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Como resultado, se le dio el pacto de un sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Qué hay de usted? ¿Tiene usted el celo para vencer el pecado? ¿Odia usted los pecados que ve en usted mismo que van a traer miseria, problemas y sufrimientos y tal vez la muerte a usted, a su familia o tal vez a otros miembros de la iglesia? Cuando tienes pensamientos pecaminosos que cruzan por su mente, ¿está usted celoso para matar esos pensamientos? Veamos lo que dice las Escrituras. Pasemos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Está usted lleno del celo para matar al viejo hombre con sus perezosas maneras de buscar el placer, que prefiere ver la televisión que estudiar, leer las revistas de tiras cómicas y pasar el tiempo en largas conversaciones por teléfono que servir a otros? ¿Tiene celo por Dios? ¿Tiene usted el celo para hacer un esfuerzo para asistir a la iglesia? ¿Tiene usted el celo para sentarse a ver un sermón en video o escuchar un sermón en audio? ¿Tiene usted el celo para estudiar la Biblia? Muchas veces nos preguntamos por qué no obtenemos las respuestas a nuestras oraciones como deberíamos. Algunos dicen, bueno, yo oro todos los días según lo programado. Pero preguntémonos, como yo, ¿cómo ora usted? ¿Y qué tipo de oración realmente obtiene las respuestas de Dios? Vayamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16, última parte. Leeré de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La palabra ferviente significa celoso. El griego es celos, con Z. Debemos ser celosos en todo lo que hacemos. Las oraciones al azar, perezosas y letárgicas no recibirán respuestas de Dios. Veamos lo que Dios dice. Vayamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hoy en día, en esta sociedad, esta admonición de Dios se viola casi totalmente en todos los ámbitos de la vida.
y especialmente en el asunto de la religión. Regresando a casa de la iglesia, una familia estaba discutiendo sobre los servicios. El padre dijo: no me pareció que el sermón tuviera algún impacto o matiz en el día de hoy. Su esposa dijo: sí, y el coro sonó horrible también. Nunca ha habido una era en que haya fomentado tanto el letargo y la actitud displicente. Nunca ha habido una era que haya fomentado tanto el letargo y la actitud displicente. En un popular programa de bromas, el personal estaba sorprendido del letargo y la actitud despreocupada del ciudadano promedio de hoy en día. En una escena particular, el personal de cámara oculta excavó un hueco en un popular campo de golf. Entonces colocaron a un hombre bajo tierra con oxígeno conectado a él para que pudiera meter la mano a través del agujero. Cuando la gente terminaba el último golpe para ese hoyo, metiendo la bola, su mano salía de repente del suelo y le devolvía la bola. O sea, le sacaba la bola de golf del hoyo. Algunas personas se asustaron por un segundo, pero la mayoría nunca lo pensó de otra manera. Nadie preguntó cómo se hizo el truco, e incluso después de que les dijeran que era un truco de cámara oculta, nadie preguntó cómo hicieron para que una mano saliera del agujero. La mayoría de la gente parece ir por ahí en un estado de tranquilidad. Y ahora más con la gente con los teléfonos celulares que siempre están enfuscados, parecen esclavos del celular, como zombies. Y esto se manifiesta cuando los aviones americanos fueron atacados y los soldados muertos en Vietnam, y el americano promedio simplemente no puede enojarse o agitarse. Dios quiere que seamos despertados. Él dice: airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Dios no quiere que los cristianos caigan en este estado de tranquilidad existente. Pasemos a Romanos capítulo 12, versículo 11. Leeré de la versión del Nuevo Testamento amplificado. Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca desfallezcan en el celo y en el esfuerzo ferviente, sean resplandecientes y ardiendo en el Espíritu, sirviendo al Señor. La versión Reina Valera del 60 dice: fervientes en espíritu. Eso significa celoso, ardiente, fogoso con energía y celo por el servicio de Dios. ¿Recuerda usted lo que dijo David cuando llegó el momento de asistir a la iglesia de Dios? Refresquemos la memoria. Pasemos a Salmos capítulo 122, versículo 1. Salmos capítulo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Eterno iremos. Él, David, tenía una actitud celosa hacia Dios. Él amaba servir a Dios y hacer su voluntad. Él estaba tan lleno de celo y servicio y gratitud hacia Dios que él danzaba ante Dios incluso a la vista de otras personas. Él no se avergonzaba de su celo por el Dios Todopoderoso. ¿Qué tiene que ver el nombre de Dios con la actitud laodiciana? ¿Cómo puede saber usted si es un laodiceno o está cerca de esa actitud?
¿Cuáles son las características de la actitud de la iglesia laodicea? Vuelvo y pregunto, ¿qué tiene que ver el nombre de Dios con la actitud laodicea? ¿Cómo puede saber usted si es un laodiceno o está cerca de esa actitud? ¿Cuáles son las características de esta actitud de la iglesia laodicea? Cristo nos exhorta que escuchemos su palabra a todas las iglesias. Apocalipsis 3:6. Así que note lo que él le dice a la iglesia de los laodicenos. Pasemos a Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El frío se refiere a los inconversos, pero los laodicenos no están convertidos. Ellos son miembros de la iglesia de Dios. Guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Pero ellos no son calientes. Pero, ¿qué significa exactamente caliente? En realidad, la raíz de la palabra caliente viene de la palabra griega seo. Eso significa estar caliente, ser ferviente, serio. Esta palabra es un verbo, es sustantivo, es celos, que significa celoso, ferviente, caliente. Entonces, en lenguaje sencillo, el problema con los laodicenos es que ellos no son celosos, ellos son tibios. Sigamos leyendo en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas personas creen que están haciendo lo suficiente. Ellos son complacientes. Ellos sienten que han estudiado la Biblia lo suficiente. Ellos piensan que si pasan media hora de rodillas, que ellos realmente han hecho un servicio a Dios. Pero aún peor, ellos dicen que no tienen necesidad de nada. ¿Ha oído usted alguna vez a la gente criticar la obra de Dios hoy en día? Muchos lo pondrán de esta manera: ¿por qué necesitamos más páginas en la revista Noticias de la Profecía de la Biblia? ¿O necesitan mejores gráficas para sus programas o sus sermones? No tenemos necesidad de nada, dicen ellos. Hermanos, este tipo de actitud es una actitud típica laodicena. Un laodiceno piensa que no necesita nada más. Piensa que es rico, tanto espiritual como físicamente. No se da cuenta de que ha perdido su celo, el celo espiritual, que no está caliente y ardiendo con celo para realizar la obra de Dios en este tiempo final. Además,
que no está caliente o celoso para vencer su propia naturaleza carnal y servir a sus hermanos. Esto es lo que le dice Jesucristo a los laodicenos, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Sea celoso, sea entusiasta y fervoroso y ardiendo en celo. Como dice el Nuevo Testamento amplificado, por lo tanto, y arrepiéntete. Dios quiere que los laodicenos recuperen esa chispa de fuego y la dejen quemar en el servicio a Él. Él quiere que tengan la actitud de Jesucristo cuando Él vio a los mercaderes en el templo. Él quiere que tengan la actitud de Fines cuando vio al israelita traer desafiantemente a la moabita al campamento. Él quiere que tengan la actitud de David, que se alegraba cuando llegaba el momento de ir a la casa de Dios para adorar. Dios quiere que los laodicenos tengan la actitud de Apolo, quien era ferviente en llevar a cabo la obra de Dios. Él quiere que tengan la actitud de Pablo, que estaba dispuesto a pasar por toda clase de dificultades a causa de su celo piadoso o celo por las iglesias de Dios, como dice en 2 Corintios 11. ¿Tiene usted ese celo? Hay una manera de mantenerse a sí mismo, de saber que en realidad está cayendo en la actitud de la Odisea. En realidad, los laodicenos no saben que son laodicenos. Es decir, que son tibios y han perdido su celo por Dios. Pero, ¿por qué ellos no lo saben? Esto implica un principio fundamental de la palabra de Dios que es violado. Supongamos que usted tiene 3 tazones frente a usted. El del extremo derecho está lleno de agua, casi hirviendo. El que está en el medio tiene agua tibia y el de la izquierda contiene agua helada. Si usted sumergiera su mano izquierda primero en el agua helada y luego la sumerge en el agua tibia se sentiría caliente. Ahora, si al mismo tiempo usted sumerge su mano derecha en el agua caliente durante un segundo y luego la mete también en el agua tibia se sentiría fresca o fría. En realidad, si usted tuviera que depender de una comparación entre el agua tibia y el agua fría para saber el conocimiento necesario de lo caliente que está el agua tibia, estaría usted completamente engañado. Porque en comparación con el agua helada, la tibia se sentiría caliente. Usted no sabría cuál es realmente la tibia. De hecho, parecería estar caliente. ¿Cuán caliente es usted? Si usted viola este importante principio de la Biblia, no será capaz de decirlo. Dios nos advierte que no nos expongamos a este engaño cuando da Él este principio. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Otra versión dice, no son sabios.
Yo debería decir que no, porque la violación de este principio permite a Satanás, el diablo, tomar la delantera. Esto le deja las puertas abiertas a la actitud laodiciana. Por ejemplo, si usted, como cristiano verdaderamente convertido, se compara con la gente mundana que le rodea en oración, parecería que usted está en fuego por Dios. La mayoría de la gente no ora en lo absoluto. Y la mayoría de los llamados religiosos oran 5 minutos a la semana. Pues bien, mire cuánto más celoso usted parece si ora 15 o 20 minutos algunos días. El promedio de asistentes a la iglesia da menos de $1 a la semana. Ciertamente deberías parecer celoso, caliente y ferviente si usted pagara un 10% de sus ingresos, el diezmo. Sí. Y muchos hermanos se comparan ellos mismos unos con otros. Bueno, ellos tal vez dirán, el señor Carlos Aponte no sabe más sobre la Biblia que yo. Para ellos esta afirmación significa que ellos están bien, que son celosos. Y Jesucristo les dice en Apocalipsis 3:17, última parte, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si usted empieza a compararse con los demás, usted está dando el primer y mayor paso hacia la actitud laodiciana. Usted se estará engañando a sí mismo en pensar que usted está bien, que no tiene necesidad de nada, que usted está haciendo tanto como cualquier otra persona. Y seguramente se dará el caso de aquellos quienes han perdido su celo, se volverán celosos. En lugar de servir con celo en la iglesia, ellos comenzarán a calumniar, a imputar motivos y a envidiar a los que son realmente celosos. ¿Qué tal usted? ¿Acaso el celo de otra persona le da celos a usted? Hay un verdadero estándar, hermanos, por el cual usted puede medir realmente y que le dirá a usted dónde está parado. Jesucristo es ese estándar. Nosotros debemos medirnos con Él para ver cuánto estamos creciendo. Nosotros debemos compararnos con Él para conocer nuestra temperatura espiritual. Los verdaderos ministros de Dios en su verdadera iglesia constantemente le exhortan a medirse con Cristo. Él dio el ministerio para estos propósitos. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13. Efesios 4, versículos 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y por cuánto tiempo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el estándar de medida. Es por Él que debemos probar nuestro celo. Es junto a Él, su vida perfecta, que debemos juzgar en que estamos sí o no, en que no tenemos necesidad de nada. De hecho, somos tontos si nos comparamos con nosotros mismos y medirnos por nosotros mismos.
Vamos a medirnos a nosotros mismos con Jesucristo. Y entonces, seguir la instrucción que da Jesucristo. Pasemos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, última parte, esta última escritura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, última parte. Sé pues celoso y arrepiéntete. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.